La historia inicia diciéndonos que pensar en uno mismo solo llevará a la confusión, pues ese fue el error que cometió el protagonista, quien malinterpretando un amor no correspondido, se juró a sí mismo que no caerá ante las indirectas nunca más. De ese modo se nos presenta a Okabe Kazuaki, nuestro prota, quien siguiendo aquella forma de ver las cosas, ha pasado sumergido en sus estudios desde aquel incidente, pero queriendo dejar ese tema de lado. Se dice que todo esto lo hace solo con el fin de no fracasar en los exámenes de ingreso a la universidad. Sin embargo, aunque quiera concentrarse, inesperadamente una de sus compañeras de clase cruzaría miradas con él, enterándonos que se llama Sano Kiara, a quien le diremos Kiara. Ante eso nuestro prota nos menciona que este evento se ha repetido varias veces, lo cual por momentos le hace pensar si acaso, ella gusta de él. Pero rápidamente regresa a la realidad, pues cree que su exceso de confianza le ha jugado una mala pasada. Aunque es mientras seguía en su monólogo, que alguien lo interrumpe, siendo otra de sus compañeras, quien al ver que sigue tan solo como siempre, le dice que este año también le hará compañía, añadiendo que lo tendrá solo para ella. Presentándonos de ese modo a Hina, quien es una chica de personalidad alegre y extrovertida, en pocas palabras todo lo opuesto a nuestro protagonista. Así que manteniendo la calma de ese comentario que claramente puede ser una indirecta, Okabe trata de mentalizarse que solo dice eso porque le tiene lástima. Pero Hina sigue de insistente, comentando que es cosa del destino que los dos lleven 2 años el uno al lado del otro, por lo que es más que una simple amistad lo que tienen. Pero al decir eso nuestro prota la detiene, dejándole saber que es mejor que no diga esas cosas tan a la ligera, después de todo ella es muy linda, y a lo que vemos parece ser que este protagonista no se guardará sus comentarios. Aunque eso sí, se arrepiente al instante de haberlo dicho. Sin embargo, antes de que las cosas puedan llegar a escalar y de alguna manera resolverse, Kiara aparece delante de nuestro protagonista y sin decir ni una sola palabra, se le acerca, para solo preguntarle si acaso él es Okabe, y al confirmárselo, ella le da un papel con su información de contacto. Y tal cual lo hizo, ella sin más se fue. Lo que deja a Hina cuestionándole al prota si acaso conoce a Kiara, pero él confiesa que para nada, ni siquiera se han hablado. Y al saber eso, Hina le menciona que Kiara es una chica muy misteriosa y con una gran belleza, pero nunca se le ha visto relacionarse con alguien, así que le lanza al prota el comentario burlón que de seguro quiere algo con él. Aunque al instante se arrepiente de haberlo dicho, pues sus celos saldrían por un momento a la luz, pero para su suerte, Okabe ya se había ido. Así que dirigiéndose a su casa, antes de que saliera de la escuela, el prota se toparía con alguien que lo llama. Lo que al voltearse, se nos presenta a una chica cuyo nombre es Rui, resultando ser su amiga de la infancia, además de que se nos dice que es un año menor que él. Aunque lo que llama la atención de Okabe son las cartas que Rui tiene en sus manos, pues es su primer día de clases y ya van tras de ella. Pero en eso una fuerte ráfaga de viento la sorprende y termina por soltar las cartas, las cuales acaban en una fuente que estaba al lado, y sin importarle mojarse, va por ellas. Pues esas cartas fueron hechas por personas que estaban pensando en ella, así que Rui no puede ignorar esos sentimientos. Haciendo que Okabe se diga que ella sigue teniendo esa aura de genialidad que la caracteriza. Por lo tanto nuestro prota le ofrece su pañuelo y le deja saber que sigue siendo tan galán como siempre. Dando a que Rui le pregunte si se ha vuelto a enamorar de ella, pues de alguna manera cree que le gustan las chicas tomboy. Aunque ella trata de no presionarlo mucho, para seguido regresarle que sigue siendo tan amable como siempre. Pero antes de que puedan seguir la conversación, unas chicas aparecen buscando a Rui, quien no tiene de otra más que hacerles caso, lo cual se despide de nuestro prota para ir con ellas. Aunque al instante que lo hizo, aparece Kiara detrás de Okabe, quien sorpresivamente le pregunta si pueden irse juntos a casa, ocasionando un ambiente incómodo, que rápidamente ella trata de sobrellevar, preguntando nuevamente si pueden hacerlo. De esa forma termina convenciendo a nuestro prota. Pero no muy lejos de ahí, Rui observó lo que estaba pasando, y como que la envidia acabó por corromperla, pero eso es cosa para más adelante. Lo que continuando con nuestro prota, le cuestiona a Kiara por qué es que lo estaba buscando, pero ella evade el interrogatorio con que solo quería caminar con él, y sin entender lo que pasa por su mente, ella se le ocurre llamar a nuestro protagonista por su nombre de pila, o mejor dicho quiere darle el apodo de Kazu. Por lo que sonrojada le pregunta si está bien que lo llame de esa manera. Donde confundido nuestro prota se lo concede, haciendo que Kiara luzca muy contenta de por fin hacer esto.
Y yo solo digo que ya va tomando la delantera. Pues además de pedirle eso, también intenta que él le dé su contacto. Resultando que nuestro protagonista Okabe se pregunte qué es lo que trama exactamente, ya que no quiere hacerse ilusiones con esas indirectas. Por lo que estuvo pensando seriamente que fue todo eso. Llegando al momento donde se encontraba tomando su tutoría, lo cual se nos explica que para continuar con sus estudios, le pidió a su prima llamada Satori que fuera su tutora privada, pues se nos menciona que ella es una universitaria de una prestigiosa institución. Así que para conseguir la perfección, ella es la más indicada para brindarle su ayuda, aunque en esos instantes Satori nota que está muy distraído, lo cual le hace ver que apenas está en su primer día del nuevo semestre, así que podrían dejar la tutoría por hoy. Aunque Okabe está decidido a continuar estudiando, haciendo que Satori no tenga de otra que apoyarlo. Lo que mimándolo como es costumbre, vemos que el prota se repetiría que no tiene que volver a malinterpretar las cosas, puesto que retrocediendo a aquel entonces, nos explica que la amiga de su hermana mayor siempre solía frecuentar su casa, lo que cada vez que tenía la oportunidad lo abrazaba o lo consentía. Haciendo que Okabe llegara a un punto donde se había hecho la idea de que esto lo hace porque le gusta de una manera especial, puesto que el contacto físico intenso y las palabras dulces que le daba llegarían a enamorarlo. Pero esto resultó ser un completo malentendido. Pues en el invierno de su tercer año de secundaria, justo cuando se preparaba para sus exámenes de ingreso, aquella chica de la que se había enamorado, se casó con otro hombre, así sin más. Lo que con el corazón roto, nuestro prota quedaba por sentado que ambos estaban enamorados el uno del otro, ese golpe fue tan duro que no pudo concentrarse en sus estudios, haciendo que terminara reprobando el examen de ingreso a la preparatoria. Ante tal historia trágica, nadie sabe el porqué de su caída de rendimiento, e incluso esto tampoco lo sabe su prima que ha estado con él durante todo ese tiempo. Lo que con ese amor no correspondido, ha decidido mantenerlo en secreto, pues a pesar de que esté dando la impresión de ser alguien serio, en el fondo solo es un tipo reprimido que tiene un gran exceso de autoconciencia. Así que reconociendo ese problema, le pregunta a su prima cómo logra superar sus preocupaciones, pues desde su punto de vista, ella es alguien capaz y disciplinada, dando a que la considere como una de las personas que admira. Y es por esa razón que quiere saber su secreto para lograr ser alguien como ella. Pero Satori prefiere guardarse esa información, dando a que el prota se diga que nunca le enseña lo que necesita, solo le da el comentario que a veces las preocupaciones también son importantes. Aunque es ahí que sorpresivamente le llegaría un mensaje a nuestro prota, lo cual esto es raro ya que es alguien solitario. Por lo que revisa la notificación y ve que se trata de Kiara, quien sin más le envió que espera que se lleven bien mañana, y pues esto parece que no le terminó gustando a alguien. Pero por el lado de Okabe, esto hace que se plantee que en verdad ella gusta de él. Aunque no quiere volver a malinterpretar las cosas, así que esta vez tratará de tener cuidado. Lo que en un cambio de perspectiva, como ya se nos hacían ver las intenciones de las tres chicas, cada una ha estado enamorada de nuestro protagonista. Pero al ver las claras intenciones de Kiara, ellas no se pueden sacar de la cabeza que Okabe no las considere como algo especial, y sintiéndose amenazadas por esa misteriosa chica. Pasamos a ver que por el lado de Hina, con lo que pasó hoy de que Okabe le dijo que era linda, por momentos quedó aturdida, después de todo ella se ha estado esforzando en llamar su atención, agregando que alguien tan linda como puede ser ella, lo tiene fácil para hacer que un chico sombrío cayera a sus pies, pero ahora que otra se está metiendo en su camino, se pregunta si acaso ya no es la número uno. Pero en eso pasando a un ambiente más siniestro, con respecto a Rui, ella es la más afectada de ver que una chica que no es ella se está acercando al prota, pues recordando el pasado, Rui formó su personalidad fría y genial solo con el fin de hacer que Okabe se fijase en ella, además también está el hecho de que ella es su única amiga de la infancia. Por lo que totalmente rota se pregunta si acaso no es la número uno para el prota. Y por último tenemos a Satori, quien totalmente resentida a punto de soltar las lágrimas, ella nos menciona que decidió ser una mujer inteligente y madura para gustarle más al prota. Pues a pesar de ser primos, ella de algún modo acabaría malinterpretando la admiración que él sentía, y sumado al hecho de conocerse hace bastante tiempo, se veía como la clara ganadora por conocerlo mejor que nadie. Aunque ahora parece que a sus ojos Okabe la terminó traicionando. Es ante eso que las tres se preguntarían lo mismo, pues pensaban que Okabe ya estaba enamorado de ellas, aunque ahora que Kiara se unió al juego, parece que les enseñará quién es la que manda aquí.
dando de ese modo inicio a esta historia llena de malentendidos. Continuando donde nos quedamos, al siguiente día Okabe nos mencionaría más acerca de Hina, quien destacaría que es la única del salón que le ha dirigido la palabra durante todo ese tiempo que han estado como compañeros de clase, haciendo que la considere como alguien agradable y amable. Aunque cambiándonos a la perspectiva de Hina, ella sin lugar a dudas cree que nuestro protagonista se enamoró perdidamente de ella, y para confirmarlo solo debe voltear a verlo, pues se encuentra segura que ahora mismo no hace más que apreciar su lindura. Sin embargo, al momento que se dio la vuelta para saludarlo, descubre que Kiara está junto a Okabe, lo que ya desde tan temprano ya se están robando a su chico, pero para evitar que esto continúe, les deja caer que se están llevando muy bien pese a llevar solo un día de haberse hablado. Y aunque esto termine avergonzando al prota, Kiara pregunta si de verdad parece que se estén llevando bien, y mirando la cara de alterado de Okabe, rápidamente intuye que le está causando problemas, por lo que tiernamente pide perdón. Pero nuestro prota le dice que no, en realidad lo que lo tiene nervioso es el por qué quiere acercarse tanto a él. Ante tal cuestionamiento Kiara se queda por momentos en silencio, y visiblemente avergonzada, decide irse cuanto antes, en lugar de resolverle la duda al prota. Esa acción solo hace que Hina confirme lo inevitable, pues el comportamiento tímido de Kiara dejaba ver lo enamorada que está por Okabe, lo que no es de extrañar que tarde o temprano él vaya a caer en las garras de esa tipa. Aunque ella no puede hacer muchas cosas para detener ese avance, pues continuando con su faceta típica, dice que se alegra que haya podido conseguir una amiga aparte de ella. Sin embargo, Okabe le deja claro que él no ha venido a la preparatoria para hacer ningún amigo, sino que vino a estudiar para poder entrar a la universidad que él desea. Pero a pesar de haber dicho eso, el prota se pregunta si Kiara está enamorado de él, dejándole ver a Hina que su miedo más grande se ha cumplido, puesto que Okabe está realmente consciente de esa gata rompehogares. Y es que ella solo puede pensar que hasta ayer le dijo que era linda, y ahora va tras de otra, a pesar de que su plan infalible de ser amable, debería dejarle en sospecha que está enamorada de él. Pero tomando la ventaja porque le ha revelado esa información de vital importancia, Hina le da el comentario de que cualquiera lo malinterpretaría si es que se le acercan tan a la ligera, por lo que lo convence con que Kiara es una chica misteriosa, así que si ella no se le ha confesado, quizás se esté imaginando esos sentimientos. Por lo que bajándolo de su nube, el prota vuelve a creerse que Kiara no está buscando formar una pareja con él, así que agradeciéndole a Hina por abrirle los ojos, Okabe mencionaría que para este tipo de cosas, él solo las podría consultar con ella. Al oír esa simple frase, Hina la escuchó repetirse una y otra vez en su cabeza, pues el solo hecho de resaltarle que solo lo podía consultar con ella, era suficiente para creer que Okabe sentía algo por ella. Así que sin desperdiciar esas palabras, Hina no pudo ocultar su tono de superioridad, diciéndole a nuestro protagonista que puede pedirle consejos para lo que necesite, después de todo ella escuchará lo que tenga que decirle, incluso si eso se trata de la chica que le gusta, pues dándole una sonrisa, solo espera que se trate de ella. Al pasar ese evento, a Hina le quedó claro que a Okabe no le gusta tanto Kiara, y dándose a la idea de que ha de tener sentimientos por otra chica, ya se daba a la idea que se trate de ella, pues es la única con la que ha pasado más tiempo en la escuela, y pese a la preocupación que pudiera llegar a tener porque Kiara se la esté pasando con Okabe, sus amigas le hacen ver que de igual forma ella también se lleva con el prota, haciendo que Hina les diga que no es para tanto, pues solo se sientan cerca. Y pese a tratar de ocultarlo, no podía evadir que los han visto platicando muy alegres, lo cual sus amigas llegan a pensar con que es casi seguro que Okabe esté enamorado de ella. Pero Hina, para mantener su imagen, les dice que a pesar de que sea cierto, no cree aceptarlo, pero por otro lado en su mente tenía otras intenciones, ya que repitiéndose que tal y como pensó, él está enamorado de ella, puesto que para los demás también es demasiado obvio las intenciones que oculta, haciendo que con eso a su favor, no había por qué preocuparse. Aunque cuando se encontraba de regreso a su casa, por el camino Hina se encontró con Okabe y sin perder el tiempo fue a saludarlo, pero es mientras que se iba acercando que se percató de que no se encontraba solo, pues a su lado se encontraba una chica muy hermosa que al instante hizo que Hina se preguntara quién rayos es ella. Lo que sus temores aumentaron cuando escuchó que llamó al prota con un apodo, preguntando si conocía a la chica que le saludó, lo que nuestro prota pasó a presentar a Hina como una compañera de clase, mientras que por su lado Rui la acabó por presentar como su amiga de la infancia que vive por su vecindario.
dando a que Rui mencione que ha de llevarse bien con todos en la clase, pues el solo hecho de saber eso, hace que deje a un lado su preocupación porque fuera un solitario, ya que suelta que desde que estaban en el kinder, él se la pasaba solo con ella. Al ver lo bien que se llevan esos dos, por el lado de Hina pareciera que algo en ella se quebró. Pero manteniendo su faceta de chica alegre, les menciona esto mismo, para enseguida tratar de huir lo antes posible de la situación. Pues alejándose lo más rápido que puede, ella por el camino trata de contener toda la tristeza que siente. Dándose cuenta de ese modo que había otra chica con la que Okabe se llevaba bien aparte de Kiara, y además de eso son amigos de la infancia, lo que esto solo hace que crea que esa es la chica de la que Okabe está enamorado. Pues comparándose, Hina se dice que solo ha estado con él un año, y solo se han hablado unas cuantas veces, de ahí que se dé cuenta que es una simple compañera de clase para el prota. Pues sin realizar ningún avance porque creía que era la única para Okabe. Ha llegado la hora para Hina de dejarlo ir, pues sin importarle ahora qué haga, se dice a sí misma que después de todo no es como que le gustara tanto para andar tras de él. Pero es mientras mantenía esa negación que nuestro prota la alcanzó, dando a que por un momento Hina se quedara toda ilusionada. Y es que escuchando lo que tiene que decirle, es que se entera que nada más vino a proponerle tener una reunión de estudios ese domingo, ya que parece que a ella no le está yendo bien, lo cual el prota piensa regresarle de esa manera el favor por el consejo que le dio. Y a pesar de que esto le haga perder las esperanzas a Hina, termina aceptando como buena migajera. Aunque pregunta si no le será una molestia, pero en su lugar el prota le contesta que es todo lo contrario, pues le gustaría que viniera. Haciendo que con solo esa mención, Hina creyera que sin lugar a dudas como pensaba, Okabe se encuentra realmente enamorado de ella. Puesto que en su cabeza el hecho de que esté siendo tan directo y se le vea demasiado motivado, le confirmarían sus sospechas. Sin embargo, para nuestro prota esto es un simple favor para ayudarla, aunque esto no lo desperdiciaría Hina para acercarse aún más a él. Retomando la historia, ahora nos centraríamos en la perspectiva de Rui, quien una vez llega a la escuela, es recibida por los elogios de sus admiradores, pues destacarían que han escuchado que es una modelo, o que cuando estaba en la secundaria era el as del equipo de voleibol. Haciendo que tales menciones, hagan que ella se reafirme el ego de que es alguien genial. Y es que este comportamiento tiene un porqué de ser, puesto que retrocediendo a su infancia, hubo un momento donde nuestro pequeño protagonista le mencionó que el nombre de Rui era muy genial, y pese a que en ese momento ella no comprendía si eso era bueno, al escuchar que a Okabe le gustan las cosas geniales, ella en su mente relacionó ese hecho con que si le parece genial su nombre, entonces él le gusta a ella. Es con tal pensamiento que a partir de ese día, Rui distorsionó el hecho de que Okabe esté enamorado de ella en secreto, y pues ahora que van a la misma escuela, no va a desperdiciar ni un momento para hacer lo suyo. Por lo tanto, cada vez que lo veía, trataba de acercarse para saludarlo, lo cual muchos de sus admiradores se preguntaban qué relación tenían. Lo que Rui no tenía reparo en admitir que son amigos de la infancia, aunque en pensamientos decía que eso era por ahora, ya que tarde o temprano su relación subiría de nivel. Así que no tenía por qué apresurar las cosas, después de todo durante el tiempo que no se vieron, ella construyó esta personalidad genial, la cual le ha traído popularidad y fama, como también algunas confesiones no muy deseadas. Aunque no había por qué preocupar al prota, ella no aceptaría a nadie que no fuera él, ya que después de todo, tienen el lazo especial de ser amigos de la infancia, por lo que está segura que están destinados a estar juntos. O eso es lo que pensaba. Pues sin hacer ningún avance, parece que Kiara le ha tomado ventaja. Dando a que a ojos de Rui, se diga que también hoy anda detrás de su querido Okabe, haciendo que con tantas ocurrencias, se cuestione quién rayos es esa tipa. Aunque la pregunta más importante, sería cuál es su relación con Okabe, pues sacando a relucir su lado más sombrío, está viendo de primera mano cómo se lo quitan. Y no solo es esa chica, sino que también está la del día pasado, la cual dijo que solo era la compañera de clases de Okabe, pero a quien está engañando, al final puso una cara de chica enamorada y se fue corriendo. Con esos dos problemas sobre la mesa, es como no tendría de otra que sacarle las respuestas que quiere escuchar al prota. Lo que sin perder el tiempo, fue a confrontar a Okabe, donde acorralándolo, le pregunta quién era la chica de hace un momento, pues queriendo una respuesta, se decía a sí misma que está segura que no es su novia. Después de todo, ella sigue siendo la número 1.
Ante esa situación, nuestro prota le responde que Kiara es su compañera de clases, aunque queda desconcertado, así que intenta devolverle la pregunta para saber el por qué quiere saber eso. Pero Rui, sin sacarse esa personalidad tóxica, quiere escuchar que le confirme que solo sea una compañera. Aunque es ahí que Okabe le hace ver lo cerca que se encuentra, haciendo que al instante Rui quede completamente avergonzada, y es que creyendo que se vio muy obvia con sus sentimientos, ya esperaba que el prota la considerara como alguien patética. Pero en cambio Okabe le dice que es increíble, ya que no cualquiera se atrevería a acorralar a alguien, y pese a no saber el por qué lo hizo de la nada. Por el lado de Rui, al escuchar tal halago, en la realidad que ella vive eso era como reafirmarle que él sigue estando enamorado de ella. Lo que toda ilusionada piensa que el prota sigue queriendo ocultarle ese secreto. Así que para que él no descubra lo que ella siente, pues pareciera que Rui no se atrevería a confesarse. Le dice que hizo eso para averiguar si se estaba llevando bien con sus compañeros, lo que de algún modo Okabe dejó pasar ese comportamiento. Y viendo que se libró de las sospechas, Rui comienza a sobrepensar que es normal que el prota conozca a otras chicas. Pero bueno, no debe preocuparse de que se lo quiten, después de todo ella es la persona más genial, y al saber que al prota solo le gustan este tipo de chicas, hay cero posibilidades que aparezca una digna oponente. En eso Rui ya se iba a ir del sitio como toda una ganadora, pero es ahí que el prota la detiene, ya que aprovechando que la tiene delante, le comenta que pronto va a organizar una sesión de estudios en su casa, lo que le pregunta si es que quiere ir a ella. Esto hace que Rui quede en las nubes, ya que no es normal que la esté invitando a su casa. En consecuencia ella no se lo pensó dos veces, prometiéndole que ahí estaría, pues tal invitación no hacía más que confirmarle que a pesar de que Okabe se esté llevando bien con otras chicas, ella seguía siendo su número uno, ya que a fin de cuentas, es su amiga de la infancia. Pero volviendo al punto de vista de nuestro prota, en esos instantes se encuentra hablando con Kiara, quien le pregunta si ya invitó a la gente para la sesión de estudios, y es que se nos revela que quien tuvo la idea de hacer este evento, fue Kiara, la cual le pidió al prota hacer la reunión en su casa como también invitar a sus amigas. Sin embargo, Okabe le deja ver que ella misma podía haberlas invitado, ya que en el caso de Hina, ella ya la conoce, por lo que el prota le cuestiona por qué quería que fuera él quien las invitara. Aunque Kiara le menciona que si lo hubiera hecho ella, no tendría sentido esto que están haciendo, lo que esto deja con más dudas que respuestas al prota. Y sin saber muy bien en qué momento ella le pidió hacer tal favor, por alguna extraña razón cada vez que le pide hacer algo Kiara, él no puede negarse a lo que le diga. Algo muy raro este comentario si me lo preguntan. Lo cual ahora que está más consciente, se le viene a la mente que se le olvidó mencionarles a las demás que Kiara fue quien las invitó, e incluso también no les dijo quiénes iban a ir a su casa. Aunque supone que no pasará nada malo por omitir unos cuantos detalles. Sin embargo, en ese momento nadie se imaginaba lo que sucedería, lo cual nos dejan saber que se acerca todo un caos a la vida del prota, pues va a pasar de estar en el cielo, a caer en el infierno. Avanzamos al día que sería la sesión de estudios, y tal como quedaron, se reunirán en la casa del prota, por lo que centrándonos en la perspectiva de Hina, se repite que esta sería la primera vez que ella y Okabe se verán en un lugar que no sea la escuela. Y es que para Hina esta inesperada invitación, la tomó como que ellos se reunirían a solas, por lo que al haber aceptado sin siquiera poner ni un pero, ella iba por el camino diciendo que no es una chica fácil, lo cual no le permitirá pasarse de listo con ella. Aunque por si las dudas, vino preparada para la batalla con su mejor ropa, pero por nada del mundo piensa enseñársela. Dándonos así la típica excusa de una tsundere, y es que con solo ver que ya había llegado el prota, se le notaba lo enamorada. Sin embargo, aquella mirada no le duraría mucho, ya que junto a Okabe, se encontraba Kiara, quien con una sonrisa, hizo que Hina despertara de su fantasía, pues ahí se dio cuenta que era imposible que Okabe buscara que los dos se quedaran solos, lo cual ahora quiere reclamarle por no haberle dicho nada acerca de esto. Aunque inmediatamente se detiene, ya que sabe que eso sería como decirle que estaba esperando que pasara algo, así que sin más no tiene de otra que aguantarse. En eso vemos que Kiara es la primera en romper el hielo, dándole un cumplido por su ropa casual, y a pesar de que Hina no la soporte, no tiene de otra que seguir con su faceta de chica amigable. Aunque es ahí que Kiara se le acerca, y le pregunta si no le parece algo incómodo ir a la casa de un chico,
haciendo que Hina le responda con que no tiene ningún problema, después de todo está acostumbrada, pero en pensamientos nos revela que esta es su primera vez. Así que cayendo ante los elogios de Kiara, por el camino se cuestionaba por qué trata de verse superior que ella, y sin poder ordenar sus pensamientos, llegan a la casa de Okabe. Lo que dirigiéndose a su cuarto, la sorpresa que recibiría Hina es que también había invitado a otra chica, siendo ni más ni menos que Rui, la cual al darse cuenta que en verdad fue a traer a otras, ella saca su lado más posesivo, donde reclamándole a Okabe por haberla abandonado. Ella nos cuenta que cuando llegó, esperaba que algo sucediera al estar a solas con el prota, pero lo único que recibió es que la dejara esperando 10 minutos, y para colmo, había traído al enemigo. Aunque Okabe con solo decir que confía en ella, y además de resaltar que ya había venido antes, es como tal comentario le recordaría a Hina que se está enfrentando a la amiga de la infancia. Lo que Rui lo sabe y no piensa desperdiciar esa ventaja, pues comparándose con ellas puede notar que no les tiene tanta confianza, así que eso no hace más que asegurarle que sigue siendo la número 1. Y es ante tal pelea mental de las chicas que Okabe no hace más que dar por iniciada la sesión de estudios, aunque pasan unos cuantos minutos y el ambiente no hace más que incomodar a todos. Así que esa es la oportunidad de Kiara para tener su momento de relevancia, pues sacando una bolsa llena de dulces, les pide a todos que tomen el que quieran, aunque el prota elige no tomar ninguno. Después de todo se quiere centrar únicamente en los ejercicios. Sin embargo, con ese rechazo, Kiara no tiene de otra que aplicar otra estrategia para sacar al prota de su mundo. Lo que siendo ese el caso, ella le propone darle de comer un dulce. Esto deja a las demás desconcertadas, y al ver que Okabe se puso sonrojado de oír esa propuesta. Ambas chicas se cuestionan por qué pone tal cara de felicidad, pues sacando sus más profundos celos, se cuestionan si acaso era mentira que Kiara le gustaba, puesto que recordemos que por el lado de Hina, ella se había encargado de poner freno a los sentimientos del prota, y por la parte de Rui se había asegurado de que esa chica solo fuera una compañera de clases más. Pero ahora viendo que es el principal problema para alcanzar el amor de Okabe, la primera en hacer algo sería Rui, puesto que rehusándose a perderlo, ella también quiere darle de comer un dulce. Esto nos deja con Hina, quien al solo pensar que el prota estaría rodeado de mujeres, se decía que no es como que le guste Okabe, pero si no lo tiene ella, entonces nadie lo tendrá. Por lo tanto, le hace ver a las otras que el prota parece que no quiere comer ningún dulce, por lo que en ese caso les propone que mejor se lo den a ella. Resultando a que Kiara no tenga ningún inconveniente. Así que para que no se estén peleando, le da uno a cada una, lo que yo solo digo que parece que de a poco nos están llevando a la ruta del Yuri. Puesto que ambas quedan satisfechas de este resultado, a fin de cuentas ninguna se atreverá a ir por Okabe. Y hablando de este último, resulta que en un momento dejó caer su borrador, por ende yendo a recogerlo. Cuando se levantó comenzó a comportarse de manera extraña. Es ahí que Kiara se da cuenta al toque de lo que pasa, y acercándose a Hina, le cuestiona si trae ropa interior linda. En ese instante la vergüenza la consume, y estando completamente roja, solo pregunta si es que las vio. Y como nuestro prota no es de ocultar nada, le pide perdón, resaltando que fue sin querer queriendo. Esto hace un silencio incómodo, donde sin más que hacer, Hina termina por perdonarlo, ya que después de todo fue un accidente, aunque en sus pensamientos se encuentra en conflicto por lo que se dijo antes de venir a la casa de Okabe. Sin embargo, inesperadamente abren la puerta, acabando por ser la prima del prota, quien escuchando la conversación que estaban teniendo. No dejará que Okabe tenga esas relaciones impuras, dando a que la ruta del norte se encuentre más cerca de lo que pensamos. Regresando con la historia, antes de seguir en donde lo habíamos dejado, se nos hablaría un poco acerca de la prima de nuestro protagonista, y es que Satori en su universidad, la podemos catalogar como alguien solitaria. Y no solo se nos mencionaría ese dato, pues al ver al grupo de extrovertidos de su clase, ella en sus pensamientos pierde totalmente su compostura. Puesto que termina por lanzar todos los prejuicios posibles, y es que solo escuchar que van al karaoke, ella cree que harán cosas indecentes. Lo que nos deja claro que este tipo de personas que rompen la moral, es la gente que más detesta. Pues en su lugar deberían de aprender de ella, quien ahora mismo nos comenta que tendrá una cita con un chico de preparatoria, lo que tiene que añadir que no pasará absolutamente nada, a pesar de que él esté perdidamente enamorado de ella. Además también nos tiene que resaltar que serán solamente ellos dos, y bueno mientras más nos comenta la situación,
parece que no se ha dado cuenta que ella misma está cruzando esa delgada línea de la cual tanto se queja, pues no le importaría si las cosas llegan a salirse de control. Lo que debo de recordarles que estamos hablando de su primo. Y es con tales hechos que llegaría a la casa del protagonista, pero para su mala suerte, aquel plan que tenía de pasar tiempo con él, se ve arruinado al encontrar a 3 chicas desconocidas en la habitación, y más sumado a la conversación que estaban teniendo, solo puede pensar que Okabe está en una relación inmoral, y les puedo asegurar que lo que más le afectó, es que ella no fuera la elegida. Ya que una vez que el prota la presenta como su profesora particular, ella está en plan de que no vino a ver su harem, sino que vino a enseñarle solo a él. Aunque no era la única que se sacó de onda, puesto que Hina y Rui también están a la defensiva, pues comparándose, se van enterando que Okabe pasa su tiempo a solas con una bella universitaria. Pero regresando con Satori, ella no puede creer que su primo se haya convertido en un delincuente, y es que retrocediendo unos cuantos años, ella recuerda cómo él siempre la seguía y la admiraba, lo que puede decir que ocultaba que estaba locamente enamorado de ella. Es por tal razón que Satori ya se había mentalizado que cuando Okabe se graduara de la preparatoria, ella le daría un regalo muy especial, pues como parte de su arduo trabajo, ella tomaría su primera vez. Lo que yo solo puedo decir que la cosa escaló muy rápido, y es que al ver que ha traído a todas esas chicas, Satori se cuestiona si él no era un solitario al igual que ella. De ese modo rápidamente deduce que una de las 3 chicas ya se llevó la primera vez de Okabe, y sin tener idea de quién podría ser esa gata ladrona, no le queda de otra que deducir que hicieron un cuarteto, lo más lógico dirían. Por lo que con esa frustración, estaba a punto de llorar, cuestionándose si Okabe no estaba enamorado de ella, pero antes de que eso pasara, Kiara la interrumpe para pedirle ayuda con unos ejercicios. Así que regresando a su faceta adulta, le pregunta qué parte necesita ayuda, pero Kiara le responde que en todo. Dejando a Satori sin palabras, aunque Kiara no sería la única, sino que también, Hina y Rui tampoco saben absolutamente nada. Ante eso Satori toma sus libros y comienza a darles una ojeada, lo que de una manera poco amigable les entrega a cada una un par de ejercicios, pidiéndoles que los resuelvan y después le pregunten las partes que no entiendan. Tal hecho hizo que la habitación quedara en silencio, mientras que Satori se pregunta por qué Okabe eligió a esas ineptas en lugar de a ella, pues creyó que a él le gustaban las chicas inteligentes. Por ende, estando totalmente decepcionada, ahí es cuando nuestro prota la interrumpe para agradecerle, pues confiesa que esta es la primera vez que organiza una sesión de estudios, lo que enterándose que también es la primera ocasión que trae invitados, Satori cambia por completo de parecer. Después de todo no debió decepcionarse, ya que deduce que si así están las cosas, tal vez sigue ocultando el hecho que le gusta a ella, por lo que se queda con que Okabe no es ningún mujeriego. Y pues comprendiendo que ellas están tras de él, Satori les demostrará que no están a su nivel. Al día siguiente, volvemos a pasar a la perspectiva de Hina, quien nos dice que desde aquella reunión, Kiara no se ha despegado del protagonista, pues durante todo el día en la escuela, aprovecha cada oportunidad para hablar con él. Lo que con solo verlos, podemos resaltar los celos de Hina, quien se dice que creía que era la única chica que hablaba con Okabe, pero ahora resulta que esos momentos especiales han sido reemplazados, y no solo es ese hecho, sino que un día cuando se encontraba con sus amigas, ellas escucharon el momento cuando Kiara llamó al prota por su primer nombre, lo que comenzarían a preguntarse si ellos se volvieron pareja. Con solo escuchar esa frase, algo se rompió dentro de Hina, pues totalmente decaída, se cuestiona si es que el prota no se había enamorado de ella. Y sintiendo la real envidia de no ser la elegida, ella no se quedará de brazos cruzados, por lo que cuando tuvo la oportunidad, le pidió al prota algo de su tiempo, y sin dejar que reaccionara por la repentina propuesta, ella sin más lo terminó alejando de Kiara. Lo que yendo a un salón vacío, Okabe le pregunta qué le pasa, pero Hina sin un plan en mente. Ella intenta bromear como siempre, pasando a la pregunta de si ha empezado a salir con Kiara, lo que sin más el prota se lo confirma, malinterpretándolo como si estuvieran hablando de una salida de amigos. Pero Hina sin saber ese dato, vemos que un sentimiento de desilusión se apodera de ella, y es sin comprenderlo del todo, que en ese segundo aparece Kiara afuera del salón, resultando que los había seguido. Ante la situación, Hina no quería que el prota se le fuera arrebatado, y siendo que por fin habían tenido un momento a solas, es cuando en ese instante que Kiara abre la puerta, descubriendo que el salón se encuentra vacío. Resultando que Hina y nuestro prota se metieron a un casillero, donde sin tener idea de por qué lo hacía, por un lado Hina se encontraba en conflicto, mientras que Okabe no tenía problemas en seguirle la corriente.
Es entonces que al estar tan cerca el uno del otro, ella se decía que no esperaba llegar tan lejos con él, y de modo que cuando Kiara salió del salón, rápidamente Hina intentó marcharse, pese a que Okabe trataba de conseguir una explicación, pero ante la vergüenza que ella tenía y la preocupación del prota. Hina termina por hacerle ver que se encuentra bien, comentando que últimamente los dos no han podido conversar demasiado, así que se saca la excusa que lo arrastró a este sitio para ponerlo nervioso, y aunque ella lo trató de hacer ver como una broma. A nuestro prota se le veía afectado por lo que sucedió, dejándole ver a Hina que aún tenía una oportunidad. Aunque es en el salón que Kiara puede observar que estos dos parecen cada vez alejarse más, y a pesar de preguntar qué les ocurrió, ellos prefieren no decir ni una palabra de lo que pasó. Avanzan los días y nos encontramos en una excursión cerca de la escuela, donde la clase de nuestro prota tendría que realizar servicio comunitario, lo cual destacamos que Hina no ha parado de mirar a Okabe, y es que recordando lo del casillero, desde ese día ni siquiera ha podido entablar una conversación con él. Dando a que cada vez que el prota la miraba o intentaba hablar con ella, Hina inmediatamente huía. Aunque centrándonos en la salida, ellos tienen que recoger cierta zona cercana a la escuela, por lo que Kiara no desaprovecharía en pedirle al prota hacer juntos el trabajo. De esa forma hubo una pregunta que Okabe le quería hacer hace tiempo, siendo que no se ha sacado de la mente el por qué ella ha empezado a relacionarse con él, puesto que menciona que hay personas más interesantes con las cuales podría involucrarse. Sin embargo, Kiara suelta que quiere que él sea su primera vez, aunque no en el sentido que creemos, pues sabiendo que él es alguien sincero y amable, ella sin más esperaba que fuera su primer amigo con el cual pueda intentar divertirse, y es que menciona que ha sido el primero con quien intercambió contactos, como también fue una de las primeras personas con las que pudo tener una sesión de estudios. Lo que ahora solo puede decir que quiere conocerlo de mejor manera, haciendo que Okabe crea que podría estar enamorada de él. Pero sin entender del todo ese comportamiento, trata de decirse que no puede ser posible, aunque ella sigue de insistente en querer experimentar muchas primeras veces juntos. Lo que hace que el prota vuelva a sostener aquella manera de ver las cosas, pues sin querer malinterpretar esas palabras, se dice que tal vez se burla para avergonzarlo, lo que no es de extrañar con cómo lo tratan las demás chicas. Es entonces que cambiando de tema, Kiara le cuestiona el por qué se centra tanto en estudiar, puesto que se preguntaba si es que tiene una meta en mente, como que quiera ser médico o algo por el estilo, pero en su lugar Okabe le tiene que mencionar que él no aspira a ninguna meta grande, sino que en realidad solo quiere ingresar a una buena universidad, puesto que quiere ayudar a su madre. Después de todo ella se ha esforzado demasiado por él. Además también no quiere repetir el mismo error de haber reprobado un examen de admisión por aquella ilusión que se hizo, aunque ese problema no es que se lo vaya a contar a alguien. Y es mientras recordaba aquella decepción que vivió, iban adentrándose más al bosque de la zona, lo que en algún momento ellos se encontraban en lo más profundo, y estando completamente desorientados. Es ahí que comienzan a encontrar carteles advirtiendo sobre osos y jabalíes. Lo que Kiara resaltando que están perdidos, Okabe empieza a entrar en pánico, y tomando la responsabilidad por haberlos guiado a esta situación, él se ofrece como cebo en el peor de los casos. Pues acaba prometiendo que la mantendrá a salvo, haciendo que Kiara se muestre feliz de escuchar esas palabras. En eso que el prota usando todo lo que está a su alcance para saber por dónde ir, encuentra algo de basura, por lo que no es tan lejos de la sociedad. Y mientras iban por ese camino que Kiara sorpresivamente lo toma de la mano, y dándole una mirada tranquilizadora, ella menciona que deberían mantenerse tomados de las manos para no separarse. Aunque en ese momento son interrumpidos por Hina, quien los estaba buscando, pues a pesar de la vergüenza que sentía no dejaría que el prota estuviera tanto tiempo con Kiara. Pero para su mala suerte, ella vio claramente cómo iban tomados de las manos, a pesar de que Okabe intentara ocultarlo. Lo que Kiara solo puede decir que esta también ha sido otra primera vez para ellos. Es entonces que Hina, manteniendo su papel de chica engreída con el prota, termina llevándolos a la zona donde estaban recogiendo basura, y pasando a ir a la escuela, ve que ellos dos no se han separado, haciendo que no pueda soportar ese hecho. Además también tiene que recordar que se habían tomado de las manos. Por lo que poniendo pucheros una y otra vez, se repetía que Okabe no debería hacer eso a otras chicas delante de la que le gusta, y es que Hina no se ha sacado de la mente que en realidad Okabe se encuentre enamorado de ella. Aunque a quien engaña, ella misma está aceptando poco a poco que no tiene ninguna posibilidad, pues dándose cuenta que está siendo una real migajera con estos sentimientos no correspondidos.
Era momento de que pasara de página, después de todo puede que Okabe ya esté saliendo con Kiara, y aunque puede que no sea cierto, cree no tener oportunidad para que él se fije en ella, aunque había una pequeña chance. Después de todo aquel evento en el casillero lo puso nervioso. Pero ante la desmotivación, vemos que llegan a la escuela, donde escuchan el timbre, a lo que Kiara se adelanta, mientras que Okabe y Hina intentaban seguirle el paso. Pero es al apresurarse que Hina, perdiendo su concentración, ella acaba por tropezarse. Al ver eso, Okabe no duda en ayudarla, haciendo que ella otra vez se pregunte si acaso puede hacer que Okabe se enamore de ella, pues no tiene la capacidad de ser sincera con sus sentimientos como lo que intenta hacer Kiara. Tampoco tiene un lazo de amistad que los una como Rui, y mucho menos tiene una cercanía familiar como lo demuestra con Satori. Ella solo es una simple compañera de clases para Okabe, pero a pesar de que en un principio creía que el prota estuviera enamorado de ella, Hina tiene que decirse que eso nunca fue capaz de saberlo. Pues en realidad, al fin admitiría que en realidad ella le gusta a Okabe. Y es que durante todo este tiempo que se la ha pasado manteniendo la excusa de que esto fuera al revés, ahora que intenta ser sincera con ella misma, es su momento para cambiar la forma que él la ve. Aunque al mismo tiempo que sucede eso, desde la ventana del pasillo, Rui se entera que Okabe estaba tomando la mano de Hina, dando a que con una mirada totalmente inquietante, parece ser que ha encontrado cuál será la chica que tendrá que encargarse primero. En eso pasamos a la noche de ese mismo día, donde estando en la tutoría con su prima, nuestro prota, desgastado por todo lo que sucedió, no puede mantenerse concentrado en sus estudios, por lo que yendo al baño, es cuando recibe un mensaje a su teléfono, el cual Satori termina por ver, siendo que se trata de Kiara, quien manda que se encontraba muy nerviosa por lo que hicieron hoy. Y bueno, no es de esperar que Satori termine por malentender el mensaje, y entrando en desesperación, ve como otra vez intentan arrebatarle a su primo. Sin embargo, cambiando al punto de vista de Kiara, mientras se encontraba mandando ese mensaje, alguien llegaría a su casa, anunciando que había pasado tiempo desde que no había regresado. Es entonces que, entrando a la habitación donde se encontraba Kiara, esa persona se asombra al ver que ella se está mensajeando con alguien. Por lo que al ver el nombre de nuestro prota en la conversación, pregunta si se trata de Okabe, puesto que dice traerle recuerdos. Es ahí que Kiara pone una sonrisa, para enseguida darle la bienvenida a su hermana, tratándose de la mujer que nuestro protagonista malinterpretó con aquel amor no correspondido. Y bueno, solo puedo decir que a nuestro prota se le viene su segundo desarrollo de personaje. Siguiendo con la historia, volvemos a la perspectiva de Rui, quien, recordando aquella cercanía que vio entre Okabe y Hina, ella no dejaría que otra chica que no sea ella se acercara a su querido Okabe, por lo que desde ahora, teniendo que evitar que se den esas situaciones, la vemos salir de su casa decidida. Y es que al ser un complejo de departamentos, ella se queda esperando en el elevador, y pasado unos minutos, aparecería nuestro protagonista, pues resulta que también vive en ese sitio, siendo la razón principal de que sean amigos de la infancia. Aunque este encuentro ella lo hace pasar como una total coincidencia, dando paso a que pregunte si pueden ir juntos a la escuela. Y sin poder negarse es como los vemos ir para allá, donde por el camino se nos habla de que esto no lo hacen desde secundaria, debido a que Rui siempre tenía entrenamiento por las mañanas, y sumado a que Okabe ingresó a la preparatoria, se habían dejado de ver por un buen tiempo. Aunque al sacar ese tema, el prota pregunta si no se unirá a algún club ahora que también está en preparatoria, pues sabe que ella era muy buena en los deportes. Sin embargo, Rui le da la negativa, puesto que ya no volverá a dejarlo solo, y ahora con más razón ya que hay gatas ladronas que van tras de él. En eso ven a unos niños dirigiéndose a la escuela, lo que provoca que Rui le traiga recuerdos, pues ellos hacían lo mismo, pero además iban tomados de las manos, lo que pese a disfrutar esos días. Había momentos donde otros niños molestaban al prota por el hecho de ir agarrados, pero es ahí cuando entraba Rui a defenderlo. Pues sin dejar que se burlen de él, ella anunciaba que su mano solo está reservada para Okabe, e ignorando los comentarios, ponía en evidencia que ellos estaban en una relación, por lo que los niños al resaltar lo evidente terminaban por avergonzarse. Haciendo que a ojos de nuestro prota, él la empezara a ver como la chica más genial, pues sin esfuerzo alguno se encargó de ese problema. Ante tal recuerdo, es como de repente Rui adoptaría su faceta más sombría, pasando a confrontar a Okabe por el hecho de que el día de ayer lo vio tomando la mano de Hina, y es que como toda una novia tóxica quiere explicaciones.
A lo que el prota con mucho esfuerzo es que recuerda aquella situación que pasó, mencionando que él solo la estaba ayudando y no tenía la intención de tomarle la mano, aunque con quien sí se tomó de las manos fue con Kiara, lo que por suerte Rui no se encuentra enterada de ese pequeño incidente. Sin embargo, es entonces que Rui suelta el comentario que para ella su mano sigue reservada solo para él, y como una forma de rememorar los viejos tiempos, sugiere tomarse de las manos. Lo que sin esperar respuesta alguna, vemos que ella se le adelanta y haciéndole entender que le pertenece solo a ella, no dejará que otra chica le tome la mano, pues bien haría que él comprenda que ella es quien le gusta. Aunque justo mientras lo hacía, esto la lleva a recordar de mejor manera aquellos momentos, pero había algo que cambió en ese tiempo, pues notando que la mano de Okabe es más grande que la suya, es que inconscientemente comienza a dejar al descubierto sus intenciones, llevándola a ponerse totalmente avergonzada por lo que está haciendo, y como sabemos que quiere ocultar este lado adorable de Okabe. Al instante deja de tomar su mano, para después toda sonrojada al ver una tienda, pone la excusa de que va a comprar algo de beber, por lo que le pide que se adelante. Es así como una vez se tranquilizó, Rui sabe que las cosas ya no son como lo eran antes, y debido a eso tendrá que ingeniárselas de otra manera para llamar su atención, pues no le servirá de nada si solo aleja a aquellas chicas del prota. Y hablando de Okabe, al ver que Rui prácticamente salió corriendo de él, parece ser que otra vez lo malentendió con que solo se forzó por la plática que estaban teniendo, e incluso cree que le causó rechazo por tener sus manos sudadas. Moviéndonos a la tarde de ese mismo día, nos encontramos cuando nuestro prota está teniendo sus lecciones de estudio con su prima. Es ahí que se nos resalta que Satori no se ha sacado de la cabeza los mensajes que ha estado recibiendo Okabe, lo que también hay que añadir el hecho de que llevó a 3 chicas a su habitación. Por ende es que puede decir que aquellas tienen como objetivo a su primo, y es con eso que solo se las puede imaginar como si fueran zorros ladrones que quieren aprovecharse de la inocencia de Okabe. Pues no duda que tarde o temprano le lancen la invitación de hacer cosas subidas de tono, o incluso ya podría estar saliendo con una de ellas. Es con eso que pese a que Satori intente dejar esos pensamientos intrusivos, ya que debería de estar ayudando al prota en sus estudios. Pero nos sale con que le enseñará otras cosas, guiño guiño. Y pues como se habrán dado cuenta sí que tiene una gran imaginación. Por lo que sin poder concentrarse, ella intenta proponer un tema de conversación, preguntando cómo lleva las cosas aparte de la escuela y los estudios. Pero es ante ese cuestionamiento que el silencio se apodera de la habitación, dejando a Satori con que en verdad ha pasado algo de lo que no tiene conocimiento. Por ende es que le pregunta si acaso consiguió una novia o algo por el estilo, asegurándole que puede contárselo con toda confianza, aunque de solo decir esas palabras, ella misma ve que su fachada de prima seductora se cae a pedazos. Sin embargo, es ahí que Okabe le confiesa que no tiene ninguna novia, y mucho menos piensa tener una en estos momentos. Con esto sería suficiente para dar el tema por cerrado, pero no para Satori, quien con esas palabras ya se da a la idea de que su primo está en una relación de amigos con derechos. Pero es al ver que ella se preocupa por él, que Okabe menciona que ahora mismo tiene la cabeza hecha un desastre, lo que inseguro de él mismo, confiesa solo querer centrarse en sus estudios. Aunque es con esa preocupación que Satori no dejaría las cosas de ese modo, pues siendo ese el caso, ella comienza a quitarse la ropa delante de nuestro prota. Pues queriendo hacer que Okabe se sienta seguro de alguna forma, parece que lo quiere hacer entender a centones. Sin embargo, tenemos que calmarnos pues esto resulta ser solo su imaginación. Es así como al recuperar la conciencia, ella le parece ridículo el hecho de que solo piense en los estudios, de ahí que dejando de lado sus pensamientos subidos de tono, Satori sabe que este es el momento crucial donde debería de demostrarle que puede confiar en ella. Así que tomando la conversación con seriedad, le comenta que hay momentos donde es importante desahogar ese estrés que lleva. Por eso es que le sugiere que debe salir y divertirse, lo que no tarda en lanzar el pensamiento de que ella se encuentra disponible para pasar un rato con él. Aunque no conforme que eso quedara solo en su mente, que ella empieza a insistir de alguna forma que puede ir con él a donde desee, y rogando que se olvide de aquellas 3 gatas ladronas, incluso está dispuesta en pagar todo lo que gasten en la cita. Sin embargo, todo esto que dice solo son pensamientos que nunca escuchará nuestro prota, y viendo que con esa actitud tampoco podrá conquistarlo, finalmente da el primer paso de intentar hablar con él, pues queriendo proponerle tener una cita. Resulta que no le salen las palabras, y estando sumida en la vergüenza se cuestiona de esta debilidad suya, pero es ahí que Okabe le da las gracias, diciendo que intentará aplicar ese consejo que le dio.
Ante eso vemos a Satori toda ilusionada esperando que el prota haga su movimiento de invitarla, pero pasa el tiempo, y nada ocurre, y pues como quiere que la invite si no pone un poquito de su parte para hacerle entender que quiere tener una cita. Al día siguiente, vemos que Kiara inesperadamente lanza la propuesta de salir juntos a algún lado, lo cual qué conveniente casualidad tenemos. Pero volviendo con la propuesta, Kiara menciona que su hermana le dio algunos boletos de sobra, y le dijo que debería de salir con un amigo, así que qué mejor idea que invitarlo a él. Ante eso que nuestro prota recuerda la conversación que tuvo con Satori, y pese a que Kiara que estaba en plan de que la rechazaría, Okabe no tiene ningún inconveniente en ir con ella. Lo cual era evidente que demostraría su felicidad, mientras que por otro lado, Hina que estaba escuchando la conversación quedó impactada. Pero eso no termina ahí, ya que resulta que Kiara tiene solo 4 boletos para la salida. Y bueno, si hacemos cuentas, 2 de ellos son para Okabe y Kiara, por lo que sobrando los otros 2, parece que empezaremos a descartar a los posibles intereses del protagonista. Aunque bueno, eso es lo que nos hacen entender con tal problema. Retrocediendo al día donde nuestro prota había ayudado a Hina, por la noche ella no se sacaba de la mente el hecho de que se habían tomado de las manos, además también se encontraba fuera de sí, puesto que al fin se dio cuenta que en realidad está enamorada de Okabe. Ante tales pensamientos no logra desviar su atención de ese tema, y preguntándose más a fondo esto, sabe que Okabe no es tan guapo, todo lo que hace es estudiar, e incluso tampoco tiene amigos. Aunque es ahí que recuerda que él ha sido muy amable con ella, y bueno, él fue la primera persona que le ha dicho que es linda. Pero es mientras acaba a relucir las cosas buenas, que esto último se cuestionaría si solo se lo ha dicho a ella, pues recordando a su competencia, se empezaría a sentir insegura de ser la elegida. Aunque en ese instante Hina es interrumpida por su hermana menor, siendo que ha venido a preguntarle si es que acaso tiene novio. Ya que recordando un comentario que ella lanzó, al parecer Hina le dijo que el chico sentado a su lado está totalmente enamorado de ella, así que está segura que se le confesará en cualquier momento. Pero resulta que ha pasado un año y no hubo ningún avance, lo que yo diría que esas migajas sí están potentes. En eso su hermana le tiene que anunciar que ha conseguido novio, y pues ahora quiere hablar de estos temas con ella, lo que nuevamente le vuelve a preguntar si es que tiene uno. Frente a esto Hina en pensamientos confiesa que no ha tenido ninguna relación en toda su vida, y bueno, lo que dijo aquella vez que no faltaba tiempo para que se le confesaran, acabó por no darse, y ahora resulta que otras chicas lindas están a punto de robarse al chico que le gusta, lo que muriendo de celos, solo puede pedir que la salven. Aunque ni de broma le diría esto a su hermanita, pues teniendo orgullo como la mayor tendrá que guardarse el hecho de que ha estado de migajera, así que dándole una pequeña mentira, menciona que ya lo tiene. Incluso le comenta que ya visitó su casa, y además también ya se tomaron de las manos, lo que técnicamente todo esto es verdad, pero entre muchas comillas. De ahí que su hermana le proponga que tengan una cita doble, pero ante el comentario Hina se queda divagando sobre que quiere tener una cita a solas con Okabe. Por lo que cambiando el tema, le pregunta a su hermanita qué tipo de citas ha tenido, de ahí que le mencione que ha ido al centro comercial y al arcade, aunque esto último resulta que fue con su ex. Pero en eso recordando de mejor manera, sucede que solo ha regresado de la escuela con su actual novio, haciendo que Hina pregunte si es que acaso esta no era la primera vez que ha tenido novio, y pues su hermana le tiene que confesar que ya ni recuerda el número de cuántos ha tenido, incluso un niño de su clase también se le confesó recientemente, lo que no está segura que debe de hacer ahora. Y bueno, de solo oír eso la cara de Hina me representa. De ahí como la mayor le tiene que hacer ver que solo debe salir con la persona que realmente ame, y no debe de haber nadie más. Aunque ella menciona que cuando uno se enamora no se puede contener, y resaltando que tiene que comenzar a salir con ellos tan pronto se dé cuenta de sus sentimientos, señala el hecho de que la otra persona no se quedará esperando la respuesta, puesto que también sus sentimientos pueden llegar a cambiar, y ciertamente le dio a Hina un golpe de realidad. Pero no conforme con eso también añade que alguien más podría entrar y quitárselo, lo que al final terminó humillando a nuestra migajera favorita. Es entonces que pese a los preocupantes pensamientos de su hermana, Hina tiene que admitir que tiene razón en una cosa, pues si no hace algún movimiento, le quitarán a Okabe, por eso antes de que alguien se le adelante, tiene que tomar la delantera de algún modo. Lo que diciéndose que empezará invitándolo a salir, es como regresamos al presente, donde parece que Kiara sigue teniendo la delantera, ya que inesperadamente lo invitó a salir, pero es aceptando la propuesta que tenemos que recordar el problema de que Kiara tiene 4 boletos, a lo que viendo que invitaría a más personas, Okabe le pregunta si no tiene a alguien contemplado,
Lo que Kiara mirando a Hina, se acerca y también le hace la propuesta. Inmediatamente Hina dejó de lado que Kiara sea su rival, pues le parece como que le esté ayudando de alguna manera, así que aceptando, solo falta una persona, de ahí vemos que Kiara se va a pensar a quién invitaría, lo que dejando a nuestro protagonista y a Hina, ella comienza a conversar con Okabe, y tomando valor, menciona el hecho de que esta vez serían 4 de ellos. Pero quiere ir a algún lado solo ellos 2. Frente a tales palabras, Hina por fin hace su primer movimiento con éxito, así que sumida en la felicidad, ahora se encuentra emocionada por cuál lugar eligen para tener su primera cita. Aunque como le decimos que Okabe malinterpretó esa invitación, pensando que se refiere a que quiere salir solo con Kiara, lo cual nuestro prota no capta ni una. Es entonces que avanzando unos días, nos encontramos con Satori llegando a lo que parece ser un parque de atracciones, y usando un vestido que la hace resaltar de alguna forma. Se decía que hoy ocupa llamar la atención de su primo. Y es mientras estaba en sus pensamientos que vemos que llega junto a Okabe y Hina, pues resulta que ella fue la afortunada invitada. Aunque de cierto modo quizás solo esté aquí para cuidarlos, lo cual nos enteramos que el prota le propuso esta salida como forma de agradecerle la sesión de estudios donde los ayudó. Al saber eso Hina dejó sus preocupaciones de lado, puesto que Satori no cuenta como interés amoroso para Okabe, después de todo son primos, así que todo está en orden, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento aparece Kiara y Rui para dar por iniciada esta salida. Aunque en ese momento, Hina preguntaría el tema de las 4 entradas, ya que uno parece que no logrará entrar al parque. Pero es ahí que el prota saca una entrada que compró por su cuenta, siendo que le cedió la suya a Satori. Y hablando de Rui, resulta que Kiara se la encontró después de haberlos invitado, lo que de esa forma tenemos otra vez reunido a este grupo tan especial. Aunque centrándonos en Satori, ella está en plan de que hoy le demostrará a Okabe su lado más maduro. Pero es sorprendiéndose de todas las atracciones como establecimientos, que esto es notado por Kiara, pero es en ese momento que Satori recuerda algo que preparó, y es que dándole a cada uno una guía de viaje, anuncia que hizo el itinerario perfecto para hacer más llevadera la salida. Lo que ante ese esfuerzo, el prota está con que así no podrá saldar la deuda de aquella ayuda que les dio. Pero Satori ya veía venir que esto pasaría, debido a que esto lo planeó con el fin de parecer alguien confiable, y así hacer caer al prota, pues en su mente quiere que él no pueda vivir sin ella. Aunque la emoción se apodera de Satori, y desviándose en cada parada, es como toda ilusionada no hace más que admirar las cosas que tiene enfrente, lo que a tal comportamiento es como Kiara se le acerca para preguntarle, si es la primera vez que viene a un parque de atracciones. Al verse descubierta y sin escapatoria, no tiene de otra que decirles que sus padres eran muy estrictos, así que nunca pudo visitar lugares como este. Ante esa información aparece un silencio incómodo, haciendo que Satori se lamente por haberse dejado llevar, pues de seguro rompió su máscara con solo eso. Aunque no es como que lo pueda evitar, pues todo este tiempo sin hacer nada más que enfocarse en sus estudios, nunca tuvo la oportunidad de hacer este tipo de cosas con sus amigos. Pero es ahí que al saber que es su primera vez, Kiara no desaprovecha en decirle que disfruten al máximo este día, lo que el prota está de acuerdo, pues le repite las palabras que le dijo aquel día, ya que conociendo de antemano que siempre se mantiene calmada y trata de actuar como una persona confiable, le cuestiona si es que no cree que merece divertirse un poco el día de hoy. Y bueno, resulta que Okabe desde siempre se ha dado cuenta de aquella máscara que intenta imponerse ella misma, por lo que ya no había motivos para seguir conteniéndose. Así que dando las gracias. Es como después vemos a una Satori más relajada que no hace más que disfrutar de esta salida. Así que continuando su diversión, es como se dirigirían a probar las distintas atracciones del parque, donde llegando a una montaña rusa, resulta que los asientos son para 2 personas, por ende la guía les pide que se pongan en parejas, y es ahí que las chicas han recordado por qué vinieron en primer lugar, pues era momento de pasar un tiempo a solas con Okabe, en consecuencia ninguna de ellas estaba dispuesta a ceder en esta batalla. Entonces que preguntándose cómo deberían organizarse, es que la primera en hacer su movimiento sería Rui, pues fiel a su actitud genial, no se quedaría de brazos cruzados pese a ser la amiga de la infancia del prota. Aunque al ver que lleva la ventaja, las demás no estaban dispuestas a quedarse observando, siendo que Hina le menciona al prota que tiene miedo a subirse ella sola a ese tipo de atracciones, y por el lado de Satori al ser la primera vez que viene, no sabe muy bien qué se debe de hacer al subir. Lo que cada una pidiendo que Okabe sea su pareja, es como al final, nuestro protagonista acabaría sentándose solo, puesto que no quería arruinar la diversión de las chicas por el solo hecho de que una se sentara a su lado.
Pero no todo estaba perdido para ellas, debido que yendo a otra atracción, esta resulta tener 3 asientos, por lo que al menos una podría pasar un rato con el prota. Y para asegurarse esto, Hina propone jugar piedra, papel o tijera para dejar a la suerte cómo es que se organizarían. Y bueno, al final el destino sabe quiénes son nuestras heroínas perdedoras. Lo que sin comentarios por parte de ellas, es como la única que se está divirtiendo sería Kiara, y es al bajar de la atracción que ellas a duras penas pueden mantener sus evidentes celos. Aunque al mismo tiempo, se nos haría notar un comportamiento más extraño por parte de Rui. Fue en ese momento cuando agotadas, decidieron tomar un descanso, por lo que siendo ese el caso, Rui se ofrece en ir a comprar unas bebidas para todos, e insistiendo en que no necesitaba ayuda para traerlas. Momentos después es como el prota se decide en acompañarla, y con justas razones, pues al ver cómo va perdiendo el equilibrio, es como de repente la detiene para cuestionarle si es que se encuentra bien. Y bueno, para esas cosas Okabe sí puede darse cuenta de lo que le sucede a las personas de su alrededor, aunque no se diga de eso de captar indirectas. Con eso descubrimos que Rui siempre se marea cuando viaja, pero pensó que al menos podría soportar subirse a las atracciones, pero no fue el caso. Así que para seguir manteniendo la apariencia de chica genial, decidió tomar algo de distancia bajo el pretexto de ir a comprar las bebidas. Aunque la persona que no quería que se enterara fue la primera en descubrirla, y es ahí que el prota le da unos medicamentos, sabiendo de alguna forma que esto llegaría a ocurrirle, lo que hecho eso la deja descansar mientras va a comprar las bebidas. Siendo que con esa muestra de preocupación, Rui reafirmaría por qué es que se enamoró de él. Una vez regresó nuestro prota, Rui lo confronta diciendo que quiere que siga pensando que ella es alguien genial, especialmente delante de las demás chicas, pues pese a demostrarle lo lamentable que se ve, no quiere que se quede con esa impresión de ella. Sin embargo, Okabe nunca la vería de forma patética, debido a que para él, ella es la persona más genial que ha conocido, por lo que no necesita forzarse. Y es reconfortándola, que regresarían con las demás chicas. Es aquí donde Hina notaría algo extraño en Rui, y es que con una cara visiblemente sonrojada, puede olerse que definitivamente pasó algo entre ellos. Lo que siendo la única de las tres que no ha tenido su momento con Okabe, parece que le está afectando, siendo que ya veremos qué tiene pensado en hacer, o si por el contrario, veremos cómo Kiara otra vez se roba el protagonismo. De ese modo continuamos con los caóticos eventos en el parque de atracciones, resultando que el grupo ya ha subido a todas las atracciones que querían. Aunque en eso, el drama no tarda en aparecer puesto que, al mirar a su alrededor, descubren que Okabe ha desaparecido sin dejar rastro alguno. La situación rápidamente se vuelve un completo caos, llevando a las chicas a preguntarse a dónde demonios se ha ido nuestro despistado prota. Es ahí donde Rui, demostrando conocer perfectamente los defectos de su querido amigo de la infancia, menciona que a este chico siempre se le ha dado terriblemente mal el orientarse. Ante el evidente problema, Kiara decide tomar la iniciativa e intenta llamarlo por teléfono, lo cual no da resultado, obligando al grupo a separarse para iniciar una búsqueda intensiva por todo el sitio. Es entonces que al separarse, vemos que Hina es la afortunada de hallar a Okabe, quien se ha metido en un problema, pues resulta que el prota se encuentra interactuando con una pequeña que no para de llorar desconsoladamente, lo cual hace que Hina se acerque de inmediato a reclamarle el por qué está asustando a la niña. Es ante esto que Okabe explica que mientras buscaba su teléfono, el cual se le había caído y pensó que lo encontraría más rápido por su cuenta, terminó topándose con la niña perdida, y no obstante, al intentar buscar a los padres, la pequeña se asustó y comenzó a llorar de forma repentina. Lo que al comprender los hechos, Hina propone que busquen juntos a la madre de la pequeña. Es así que al cabo de unos minutos, la niña lanza una pregunta que termina por destruir por completo la estabilidad de Hina, pues le cuestiona con total inocencia si ellos dos son una pareja de casados. Haciendo que Hina pegue un grito al cielo totalmente avergonzada preguntando si acaso lucen como un matrimonio. Esta inesperada escena provoca que la imaginación de Hina vuele por todo lo alto, llevándola a visualizar un futuro donde estuviera casada con Okabe y paseando con su propia hija, aunque reacciona de golpe totalmente sonrojada por sus propios pensamientos. Afortunadamente, los padres de la pequeña aparecen bastante rápido, permitiendo que se reúna con su familia. Tras despedirse, Okabe le expresa sus más sinceros agradecimientos a Hina por haberlo salvado una vez más. Pero ella le recuerda que todavía queda el pendiente de encontrar su teléfono,
por lo que el prota sugiere que lo mejor será reunirse primero con las demás para buscarlo juntos y no hacerlas esperar más tiempo. Es justo en ese instante que Hina, armada de valor y decidida a no dejar pasar la oportunidad, detiene al prota jalándolo de su ropa, pues con el rostro completamente sonrojado. En pensamiento se dice que lo que realmente desea es que permanezcan a solas un poco más de tiempo. Pero es ahí que recuerda lo que habló con su hermana, donde recordando que le pueden quitar a Okabe, Hina ya no está para juegos, pues queriendo revelarle sus sentimientos, daría comienzo a la primera declaración de amor que nuestro prota tendría. Pero al instante de solo decir una palabra, estallan los fuegos artificiales, anunciando el inicio del desfile y cortando por completo la enorme tensión del momento. Para colmo, las demás chicas aparecen de la nada interrumpiendo la escena romántica, lo que se percibe un ambiente de hostilidad por no haberles avisado, y no solo eso, pues resulta que Kiara ya había encontrado el teléfono perdido de Okabe hace algunos momentos, lo cual esto me parece un tanto conveniente como demasiado extraño, pues no les mencionó ese pequeño detalle a las otras, aunque eso no quita que el prota esté aliviado de por fin encontrarlo. Finalmente, con el grupo reunido y las chicas apresurándose entusiasmadas a ver el espectáculo, Okabe se gira para preguntarle a una Hina visiblemente indignada qué era exactamente lo que le estaba por decir en ese momento, pero nuestra migajera favorita no le queda más remedio que hacer un tierno puchero. Y sin más le responde que se lo contará en una próxima ocasión. De ese modo, continuando con los inesperados eventos, vemos que el ambiente finalmente comienza a calmarse mientras todos caminan juntos de regreso. Sin embargo, nuestro despistado protagonista no puede evitar sentirse abrumado y cansado al verse completamente rodeado por tantas chicas hermosas. Es así que mientras está en sus pensamientos que repentinamente recuerda una situación de su pasado, donde también visitó el parque de atracciones, pues en sus recuerdos, una sonriente y cariñosa chica lo llamaba con entusiasmo por su nombre, invitándolo a decidir a qué juego mecánico quería subirse a continuación. En medio de aquella nostálgica escena, la hermana mayor de Okabe se disculpaba por haber traído consigo a su pequeño hermano, admitiendo que el chico probablemente se habría sentido muy solo de haberse quedado encerrado en casa. A pesar de que el prota aseguraba que habría estado perfectamente bien por su cuenta, la cariñosa chica simplemente optaba por darle una tierna palmadita en la cabeza para animarlo, recordándole que siempre se esforzaba demasiado en sus estudios, y es por esa razón que ese día estaba hecho para divertirse. Tras este emotivo momento, el recuerdo nos muestra al trío disfrutando de las atracciones del parque. Sin embargo, hubo un momento donde el prota se separó de ellas, lo que perdido en mitad del parque de atracciones, solo podía pensar en cómo su hermana lo regañaría. Aunque en el momento que los pensamientos negativos se estaban apoderando de él, sorpresivamente aquella chica amable lo había encontrado, confesándole que lo estaba buscando por todas partes y es completamente feliz, que ella le pide que esta vez no se aleje y para eso le sugiere tomarse de las manos, lo que en ese instante podemos ver que nuestro protagonista empezó a sentir algo por ella, pues ella era la primera chica que se preocupaba por él. Aunque de vuelta al presente, el prota sigue cuestionándose por qué demonios sigue dándole tantas vueltas a un viejo asunto del pasado que se supone ya había superado, sintiéndose bastante frustrado de haber recordado aquel malentendido que se hizo con su primer amor. Pues se da cuenta que ella solo lo trataba como un niño, lo cual ni siquiera pensó en él de forma romántica. Es así que mientras se cuestionaba el por qué tuvo que recordar ese día después de haberse divertido que justo en ese instante, Kiara nota la mirada decaída del prota. Por lo que se le acerca para preguntarle si acaso no se divirtió durante la salida. Al verse descubierto, Okabe se exalta por completo y se apresura a negar todo de forma bastante nerviosa, aclarando que no es nada de eso, sino que simplemente se quedó pensando en un viejo recuerdo de hace mucho tiempo. Lo que aprovechando el momento, el prota cambia el tema preguntándole la verdadera razón por la cual le habían sobrado exactamente 4 entradas para el parque. Y ante esa duda, Kiara revela con total naturalidad que originalmente su plan era asistir al parque de atracciones acompañada por sus hermanas, pero que lamentablemente no lograron cuadrar sus complicados horarios. Esto toma por sorpresa al grupo, quienes no tardan en reaccionar asombrados al enterarse de que Kiara tiene nada más y nada menos que 3 hermanas mayores, comentando entre risas que ahora que lo piensan, ella definitivamente emite una vibra total de hermana menor. Kiara continúa explicando que, dado que su hermana mayor compró los boletos con la intención de que pudieran ir, al final decidió regalárselos para que asistiera con sus amigos más cercanos, lo que enterándose su hermana que el prota es aquel chico que conoce, menciona que a él le gustaba ir al parque de atracciones, debido a eso le insistió en que lo invitara a esa salida,
asegurando que se divertiría. Por su parte, Hina se acerca con una actitud alegre para expresar sus más sinceros agradecimientos por haberla invitado ese día, confesando que se divirtió muchísimo, una opinión que es respaldada de inmediato por las demás chicas del grupo, quienes también aseguran haber pasado un momento agradable. Completamente feliz por el éxito de la salida, le proponen que definitivamente deben regresar todos juntos en una próxima salida. Sin embargo, antes de que el día llegue a su fin, Hina interrumpe la caminata al recordar un detalle importante. Pues aprovechando la ocasión, toma una fotografía grupal para inmortalizar el momento. Lo que después se le ve demasiado alegre de haber conseguido una excelente foto de Okabe. Y es cuando darían por finalizada la salida, que Kiara con determinación, menciona que aunque su querida hermana mayor no pudo acompañarlos en esta oportunidad, está completamente decidida a hacer que asista con ellos la próxima vez. Lo que vuelvo a decir que cada vez más se acerca a otro desarrollo de personaje para nuestro protagonista, aunque otro problema que tiene es que solo se ve rodeado de chicas, lo cual ese mismo problema lo comparte con las demás, quienes solo desean pasar otro momento a solas con Okabe, cerrando de esa forma esta caótica salida. Es entonces que regresando a la habitual rutina, Hina se encuentra observando con nostalgia la fotografía que se habían tomado, aunque su momento se ve interrumpido, ya que sus amigas fueron a invitarla a la cafetería. Pero sin perder tiempo, la curiosidad de las chicas no tarda en salir a flote, cuestionando directamente a Hina sobre qué tipo de relación tiene con Kiara y Okabe. Totalmente tomada por sorpresa, Hina responde de manera nerviosa, afirmando con que simplemente son amigos, lo que provoca la inmediata sospecha ante semejante tono de inseguridad. Aunque en ese momento una de sus amigas tiene que darles una revelación, pues suelta que ha conseguido novio. Haciendo que la inesperada confesión desate un caos en el grupo, dando a que las chicas se abalancen sobre ella exigiendo explicaciones sobre cuándo y cómo comenzó todo. Lo que la joven confiesa que su amigo de la infancia se le declaró por completo, dejando a Hina sumida en un profundo mar de pensamientos, pues parece que quiere vivir ese sueño. Aunque volviendo al tema de Hina, sus amigas continúan analizando la situación y comentan sin rodeos que desde fuera, parecía que ella y Kiara estaban metidas en una feroz pelea para ver quién se terminaba quedando con el corazón de Okabe. Aunque Hina admite con resignación que estuvo a punto de dejarse llevar por el ambiente cuando compartieron tiempo juntos en el parque de atracciones, lamentando no haber tenido el valor suficiente para declararse. Sus amigas intentan animarla, pero le advierten que él no parece ser el tipo de persona que daría el primer paso, por lo que lo mejor sería que ella misma tomara la iniciativa. Aunque al recordar que estamos hablando de Okabe, ellas tienen que admitir que tomó el mejor camino, pues si le hubiera confesado sus sentimientos, lo que le esperaba sería un rotundo rechazo, ya que el prota es el tipo que daría la excusa de estar concentrado únicamente en sus estudios, lo que crearía una atmósfera incómoda y dolorosa entre ambos. A pesar de sentir un enorme alivio por haberse contenido a tiempo, la tranquilidad de Hina se desvanece por completo al recordar que Kiara y otras chicas han estado rondando constantemente al prota en los últimos días, demostrando que él es sorprendentemente solicitado. Ante la sutil presión de sus amigas sobre si de verdad vale la pena esforzarse tanto por alguien que podría mirar hacia otro lado, Hina reflexiona profundamente, reconociendo para sus adentros que, en el fondo, le basta con que ella sea la elegida al final. Sin embargo, su verdadera naturaleza competitiva sale a la luz de inmediato al admitir que no está nada cómoda compartiendo a Okabe con otras chicas. Aunque la conversación da un giro rotundo cuando una de las chicas le pregunta directamente cuándo fue que comenzó a enamorarse de Okabe. Lo cual Hina se le viene a la mente la vez que le ayudó tras la caída, dándose cuenta de que aquellos sentimientos se intensificaron precisamente al notar la presencia de otras mujeres a su alrededor. Debido a eso una de sus amigas pregunta si no le gustaría que Okabe se le declare en lugar de que ella lo haga, haciendo que Hina fantasee con ese momento, lo cual en un cambio de planes Hina quiere elegir ese camino pero no sabe qué hacer para que eso suceda, ni tampoco sus amigas, pues seguimos hablando de Okabe, alguien que se ve a lo lejos que no le interesa el romance. Aunque en ese instante la conversación se ve detenida. Y es que una de sus amigas descubre que Okabe y Kiara se encuentran almorzando juntos en una de las mesas del fondo. La escena desata una oleada instantánea de celos en Hina, quien no puede evitar inflar las mejillas en un evidente puchero de frustración. Sintiéndose culpables por revelar el incómodo momento, sus amigas se disculpan, pero la timidez de Hina se transforma rápidamente en pura determinación.
Totalmente decidida a no quedarse de brazos cruzados y con la firme intención de averiguar de qué están hablando con tanta confianza, la joven se pone de pie y dirigiéndose con ellos, arrastra a su grupo directamente hacia la mesa de nuestros protagonistas. Con una gran sonrisa y una actitud desbordante, las tres chicas irrumpen en el almuerzo proponiendo de forma audaz unirse a la mesa, dejando a Okabe en un estado de pánico, preguntándose qué error cometió para terminar siendo el blanco de las chicas populares del salón. Mientras eso sucedía en la cafetería, pasamos al patio de la escuela, donde una chica se le declara a Rui diciéndole que está enamorada de ella. Pero Rui, manteniendo su postura, la frena en seco agradeciéndole pero dejando claro que no puede corresponder a sus sentimientos, ya que su prioridad está en su querido amigo de la infancia. Es ahí que avanzamos a los pasillos donde se nos destacaría la reputación de Rui y su compañera, ya que todos los estudiantes de primer año las conocen como el príncipe y el caballero, dos chicas tan populares que arrastran clubes de fans desde la secundaria debido a lo increíbles que se ven. Y por si se lo preguntan, su amiga se llama Minoru. Ya en el salón de clases, Rui platica con ella, contándole con entusiasmo que el otro día fue al parque de atracciones con Okabe. Aunque admite que iban otras tres chicas, pero a pesar de ese obstáculo asegura con toda la confianza del mundo que él no podía apartar la vista de ella en todo el viaje porque ese día se veía demasiado genial. Sin embargo, Minoru le suelta una pregunta que la deja pensando, le dice si no es un poco raro llamarse a sí misma genial cuando tiene dos semejantes atributos en el pecho. Rui se ríe y le dice que no entiende nada, asegurando que a los chicos les encantan las cosas grandes como los coches, los dinosaurios y, por supuesto, las tramas grandes. Para ella, tener una delantera enorme es simplemente lo más genial del mundo. Aunque Minoru opina que eso es la estupidez más grande que ha escuchado, pero tras un breve silencio y un evidente sonrojo, termina balbuceando una confesión inesperada, admite que, personalmente, piensa que el físico de Rui es algo provocativo. Esto toma a Rui completamente por sorpresa, haciéndola gritar de la vergüenza al darse cuenta de que su amiga la estaba mirando de esa manera. Minoru intenta disculparse, lo que solo hace que la situación se vuelva más incómoda, aunque para empeorar también le comenta que en el aula todas las demás chicas piensan exactamente lo mismo, pues más que genial, están de acuerdo de lo increíblemente provocativa que es. Haciendo que sus propios pensamientos y totalmente roja, Rui se cubra la cara avergonzada, repitiéndose que debería de hacer, pues a Okabe le gustan las chicas del tipo genial. Minoru interviene de nuevo para hacerla entrar en razón, insistiendo en que está segura de que a los hombres les atraen las chicas seductoras y que, por lo tanto, no debería preocuparse tanto. Añade que Rui probablemente espera demasiado de él solo por el simple hecho de ser su amigo de la infancia. Pero reafirma su punto con total frialdad, a los hombres les gustan las tramas grandes por lo provocativo, y no por lo genial. Este golpe directo a sus ideales deja a Rui completamente fuera de combate. Aunque Minoru le pregunta si a pesar de eso todavía planea ir tras él, a pesar de que según ella al prota no le guste lo provocativo. Lo que Rui, al procesarlo, decide no rendirse, pues con una mirada decidida, afirma que cree firmemente en su propia idea de lo que es genial, declarando con orgullo que no va a renunciar a su estilo de chica tomboy. Por lo que su amiga sonríe y comenta que esa reacción terca suena mucho más a la Rui de siempre, devolviéndole el ánimo de golpe. Sin embargo, la tranquilidad dura apenas unos segundos. Minoru cambia el tono por completo y comenta de forma casual que, si ese es el caso, entonces su amigo de la infancia debe ser tan popular como ella. Pues trajo a 4 chicas al parque de atracciones, e incluso la vez pasada vieron cómo le tomaba la mano a una chica, por lo que Minoru pregunta si el chico que se ha enamorado no es un mujeriego. Aunque la pregunta más importante de todo esto es que si de verdad él se encuentra enamorado de ella como lo ha hecho ver todo este tiempo, y es ante ese cuestionamiento que Rui queda asimilando una verdad que podría romperle el corazón. Luego de que Minoru sembrara la duda de si realmente su amigo de la infancia estuviera enamorado, la sola idea de que él no tuviera sentimientos románticos, le provocó a Rui un impacto emocional devastador que la hizo dudar de la burbuja que ella misma había idealizado. Es entonces que avanzando a la siguiente hora, resulta que Minoru acabó yendo al salón de Okabe, donde buscándolo y presentándose, le informa que Rui se retiró temprano, dejando todas sus pertenencias olvidadas en la escuela. Así que sabiendo que viven cerca, le entrega una bolsa con sus cosas y le pide el favor de llevárselas a su casa. Lo que Okabe acepta confundido, preguntándose qué habrá provocado la abrupta salida de su amiga de la infancia.
Mientras tanto, en la soledad de su habitación, Rui lidia con un torbellino de emociones, pues el fuerte impacto de aquella verdad le ha provocado una fiebre repentina, dejándola vulnerable y sumida en dudas sobre los verdaderos sentimientos de Okabe hacia ella. Recordando los días en que eran niños y como él siempre la impulsaba a ser su versión más genial, lo cual Rui se debate entre el miedo al rechazo y la urgente necesidad de saber si realmente él gusta de ella. Justo cuando decide que debe armarse de valor y preguntárselo directamente, el timbre de su casa interrumpe sus pensamientos. Del otro lado de la puerta, Okabe espera tras haber comprado un poco de gelatina por si ella se encontraba mal, y en cuanto Rui abre la puerta y nota su presencia, los nervios y la timidez la dominan por completo mientras él le explica el motivo de su visita. A lo que Rui, con la mirada baja, confiesa de inmediato que su mamá no estará en casa y que quedarse sola la pone nerviosa, así que con timidez, toma la ropa del protagonista y le implora que pase un rato a su lado. Ocasionando que Okabe, completamente desconcertado por esta actitud tan inusual, cuestione si realmente se encuentra bien, recordando que hace poco estaba descansando debido a su preocupante estado, aunque ella intenta restarle importancia asegurando que sus amigas suelen preocuparse un poco de más. Al entrar a la casa, Rui recupera una sutil sonrisa al notar la gelatina y recordar que solían comerla mucho durante su infancia. Pero en eso al llegar a su habitación, ella sale un momento a buscar algo de beber, lo que Okabe se queda solo en el cuarto, confirmando para sus adentros que Rui se comporta de una manera extraña. Es entonces que su mirada se desvía hacia unas viejas fotografías. Al regresar y notar la curiosidad del prota, Rui comienza a revivir la nostalgia de aquellos años, mostrándole imágenes de su época en el jardín de infantes y de la ceremonia de ingreso. Sin embargo, la melancolía se apodera de ella al recordar la etapa de la secundaria, un periodo donde la distancia los separó y las fotos juntos dejaron de aparecer, lo cual Okabe admite que en ese entonces ella se volvió increíblemente popular y se rodeó de fanáticos, volviendo muy difícil el simple hecho de hablarle. Aunque Rui confiesa que, a pesar de la distancia, siempre mantuvo la firme esperanza de que algún día volverían a como era antes. Esa nostalgia da paso rápidamente a una intensa necesidad de posesión, haciendo que Rui lo sujete fuertemente, expresando su deseo de regresar a los viejos tiempos y, antes de que Okabe pueda procesar sus palabras, lo empuja de manera sorpresiva sobre la cama. Con una mirada desbordante de obsesión, le advierte que, sin importar que él decida salir con otras personas, ella debe seguir siendo la única persona especial en su vida. Y completamente sometido, Rui lo mira fijamente a los ojos y, con un tono de voz vacío, le lanza la pregunta, si de verdad, él gusta de ella. A lo que nuestro prota, si no mide bien sus palabras, está a un paso de liberar aquella faceta obsesiva que tanto Rui ha querido mantener en secreto. Finalizando así este capítulo del manga, ya que por ahora vamos al día. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.